Buenos días, hermanos. Buenos días con cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos todos los que en esta mañana también nos están visitando. Hermanos míos, bien, hemos llegado al final de nuestra serie. Hoy vamos a terminar nuestra serie que tiene que ver con Cosmovisión. Recuerde usted que hemos estado desarrollando esto por 4 domingos. Hoy es el 5º domingo y bueno, pues estamos cerrando esta etapa para adentrarnos en una nueva etapa, anunciando desde ahora ya que los próximos domingos vamos a estar anunciando de Jesús, netamente el Evangelio de Jesús hacia personas que aún todavía no tienen una relación con Él, y nos vamos a trasladar hacia la noche y ahí estemos orando por las personas que tal vez anhelamos que conozcan de Él, que puedan relacionarse con Él. Tal vez tenemos amigos, familiares, vecinos, no lo sé, pero de una u otra manera necesitamos anunciar este mensaje que se nos entrega. En el momento en que nosotros nos salvamos a los pies de Cristo, también se inicia una misión para con nosotros. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hemos estado ya analizando diferentes aspectos de nuestra vida. La cosmovisión, pues, es un conjunto de creencias que nos ayudan a interactuar frente a la realidad. Dependiendo de la cosmovisión que yo tenga en mi corazón, que yo albergue en mi mente, son convicciones que hay dentro de mi ser, me va a ayudar a interactuar frente a una realidad. Y esta realidad se solucionará o no, o se puede empeorar o no, dependiendo de la cosmovisión que yo la tenga. Entonces, hoy vamos a terminar esta serie con un último tema que tiene que ver con la mentalidad de un siervo. La mentalidad del siervo. El siervo por excelencia que nosotros conocemos es la persona de Jesús. Pero vamos a analizar también de paso la vida de un siervo de Dios que nos dejó bastantes cartas, que nos permitió analizar y ver el mensaje del Señor. Él es el que Dios usó para que pueda hacerse la teología que nosotros tenemos hoy en estos tiempos, como en el Nuevo Testamento. Pero vamos a orar un momento y vamos a empezar de lleno con este tema. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Padre, así como se hace tu voluntad en el cielo, anhelamos que se haga aquí también en la tierra. Y es por eso que anunciamos a Cristo. Y es por eso que proclamamos a Cristo. Y es por eso que anhelamos presentar perfecto a todo hombre en Cristo. Oramos, Santo Dios, para que nuevas vidas se transformen. Oramos por aquellos que, Padre Santo, inician su carrera. Y oramos por aquellos que te han conocido recientemente y puedan progresar en esta carrera que tenemos por delante. Oramos también por los enfermos. Oramos por los que están tristes, acongojados, por las pérdidas que sufrieron, por las enfermedades que se le declararon. Oramos para que tu fortaleza, tu vitalidad pueda ser, Padre, parte de ellos. Y suplicamos, Santo Dios, para que en esta mañana nos permitas, Padre, tener el corazón sensible, el corazón sencillo y, Padre, el corazón enseñable para poder ir y obedecer lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Oro, Santo Dios, para que tu Espíritu Santo en esta mañana abra nuestro entendimiento. Y ruego, Santo Dios, que las enseñanzas que vamos aprendiendo puedan quedar grabadas en nuestro corazón. Rogamos todo esto, Santo Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. ¿Amén? Amén. Amén, hermanos míos. Muy bien. La mentalidad de un siervo. Normalmente, para tener la mentalidad de un siervo, uno tiene que entender primeramente para qué uno está en la tierra. ¿Cuál es la finalidad de mi existencia? ¿Por qué yo estoy caminando sobre este mundo? Para ser feliz, podría decir tal vez un secularista, una persona que tiene la mente enfocada en las cosas materiales, en el presente, en el hoy, que no necesariamente está enfocado en el cielo o pensando en encontrarse con Dios. Dios es su sudor, Dios son sus fuerzas. Él podría decir, yo estoy aquí en la tierra para experimentar, para crecer, para progresar, para viajar, para realizarme como persona, para disfrutar del dinero que trabajo, o estoy aquí tal vez de alguna manera para tener una seguridad económica. Ese es el sentido de mi existencia.
Cuando nosotros vemos a la mentalidad de una persona animista, alguien que está supeditado al destino, a las estrellas, a la suerte, a la brujería, al chamán, al daño, y tiene a Dios, pero lo tiene a veces entre otros dioses más. No solamente cree en Jesús, sino que cree un sinnúmero de dioses más que lo puede llevar en su cartera, que lo puede pegar en su cuadro, etcétera, etcétera. El animista puede decir: yo estoy aquí para trascender, para poder dejar este ciclo de sufrimiento. Los budistas, los hinduistas, ellos piensan que la vida es una de las tantas vidas que pueden tener las personas después de que mueren y vuelven a reencarnar. Y después de volver a nacer, y después de volver a morir, y después de volver a nacer, este ciclo, ellos anhelan en algún momento liberarse de este cuerpo que los lleva al sufrimiento. Es poder finalmente trascender y unirse finalmente al cosmos o al nirvana. Ellos anhelan en algún momento dejar este cuerpo de sufrimiento y ser uno con la luz. Este es el pensamiento que tienen muchas veces las culturas hinduistas o los budistas. Cuando estamos hablando de personas animistas, el sentido de su existencia muchas veces es incierto. ¿Vas a ir al cielo o no vas a ir al cielo? No sé, dependiendo, no sé si he hecho buenas obras o no las he hecho, no sé, depende muchísimo de su esfuerzo, depende muchísimo de la óptica en cómo Dios haya visto sus buenas obras y sus malas obras. Es algo incierto, por eso es que el animismo normalmente crea zozobra. Hay un daño por ahí, una persona cae enferma, te han hecho daño. Consultemos a los astros, consultemos al astrólogo. Y este tipo de pensamiento normalmente crea zozobra en el mundo. Las personas van inseguras, no saben exactamente cuál será su paradero final. Cuando tú le preguntas el sentido de tu existencia a una persona que está basado en lo que las escrituras dicen, un teísta, una persona que basa su conocimiento, basa su vida, su valía, sus convicciones en lo que está escrito en las palabras de Dios, él sabe claramente que su paso por este mundo está para relacionarse íntimamente con Dios. El más alto mandamiento en la Biblia, más allá de que ganemos a los perdidos, más allá de que nosotros plantemos iglesias, más allá de que usted evangelice hasta lo último de la tierra, el más alto mandamiento en la Biblia se resume de esta manera: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo más alto que nosotros podemos ver. Si tú tienes que resumir todas las escrituras, y cuál es el más alto mandamiento de todo esto, es poder relacionarme con Dios con toda mi existencia, con todo lo que yo soy, mis fuerzas, mis capacidades, mi intelectualismo, mi conocimiento, con todo lo que yo estoy compuesto. Esto tiene que terminar uniéndose a Dios, adorando a Dios. El sentido de mi existencia es poder relacionarme íntimamente con Dios y poder unirme a su proyecto, unirme a su misión. Esto es lo que nosotros hemos venido hablando. Cuando el hombre fue creado, cayó en desgracia al tomar un camino incorrecto, al tomar el fruto de la ciencia del bien y del mal. El pecado trajo consecuencias funestas sobre la creación, pero esto fue remediado por la persona de Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando yo tengo una nueva vida, yo empiezo a basar mi nueva vida en lo que está escrito. Claro, traigo todo un equipaje de cómo anteriormente me he vivido, cómo anteriormente me desenvuelvo. Y es por eso que tengo que ir poco a poco, ir renovando mis pensamientos y adaptando para mis decisiones, para mis relaciones, para mis negocios, para la forma en cómo crío a mis hijos, adoptando la forma en cómo Dios ha escrito su palabra y los mandamientos que Él me ha enseñado. Por eso es que cuando una persona llega a Cristo y empieza a tener un tipo de conducta completamente distinto, muchos de sus familiares le dicen: ¿quién te ha lavado la cabeza? Seguro ya has sido con esos locos que solamente saltan, bailan, y a veces es así, ¿no? Hay iglesias que están más dando miedo que otra cosa. Pero la verdad es que cuando uno llega a Cristo y entiende a Cristo, empieza a renovar sus pensamientos, porque Dios ahora nos da esa capacidad para poder obedecerle, para poder seguirle. Y esta es la idea de un teísmo. Mi existencia está basada en que yo, ahora que conozco al Señor, me voy a empezar a relacionar íntimamente con Dios como lo hacía el primer hombre en el huerto del Edén.
Esa pausa ha cesado y ahora yo me voy a relacionar con Él, voy a amarlo con todas mis fuerzas, voy a conocerlo con todas mis fuerzas, me voy a desarrollar como ciudadano de la tierra que soy, pero soy consciente que también soy un ciudadano ahora del cielo. Y voy a tratar de creer, voy a tratar de amarlo y voy a tratar de seguirle. Lo mejor que yo puedo hacer como un teísta con mi vida es unirme a su misión. Cuando una persona entiende esta verdad, empieza rápidamente a renovar sus pensamientos. ¿Es un camino tedioso? Sí. ¿Es un camino que muchas veces es frustrante? Sí. De la noche a la mañana nuestros corazones no cambian. De la noche a la mañana nosotros no nos deshabituamos a lo que siempre habíamos estado acostumbrados a hacer. Es un camino muchas veces lento y a veces es un camino que tiene una para o una pausa inmensa, pero uno puede volver a retomar esto. Fuimos diseñados y llamados por Dios. En el Salmo 139, y usted lo puede solamente escuchar o apuntar y más adelante lo puede estudiar. En el Salmo 139, en el versículo 13 hasta el versículo 16, Dios nos habla que Él nos ha diseñado, que Él nos ha hecho y que no solamente nos ha diseñado de manera interna, sino externa. A su vez también cuidó y supervisó cada proceso que nosotros, todo el proceso que nosotros tuvimos en el momento de nuestra gestación. Las escrituras dicen que mi embrión llegaron a ver tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron hechas, que luego fueron realizadas. Dios en su tablero de diseño te tenía pensado. Las escrituras nos hablan en cuanto a los hombres y mujeres y todas las generaciones que fueron llamados por Dios. Cuando Dios le habló a Isaías, Dios dice le puso nombre y lo puso para ser su siervo. Cuando se refirió a Jeremías, le dijo que él iba a ser un profeta, que lo iba a lanzar hacia las naciones y que Él lo había conocido, que Él lo había formado y que Él lo había enviado como profeta. Cuando hablamos del apóstol Pablo, el apóstol Pablo también habla de que Dios lo conoció y fue apartado desde el vientre de su madre. Cada uno de nosotros, aunque parezca fantástico o aunque parezca un poco inverosímil, Dios nos ha diseñado, Dios nos ha tenido pensado desde antes de la misma creación. Dios ha hecho de nosotros personas para su propósito. El problema es que nuestra cosmovisión muchas veces no interactúa con la realidad que nosotros ahora vivimos. La cosmovisión puede ser distinta a la identidad que tenemos. ¿Me dejo entender? O lo explicamos de otra manera. Yo puedo ser un cristiano, pero caminar en la vida como si no fuese un secularista. Puedo ser un cristiano y empezar en la vida a romperme el lomo, a construir, a acaparar, a estudiar, a hacer todo lo necesario para poder tener sentido a mi existencia, porque el sentido a mi existencia lo dan las cosas, no la da Dios. Yo puedo ser un cristiano y puedo tener una identidad distinta, porque mi cosmovisión no me ayuda a interactuar con la realidad. Yo puedo ser un cristiano y tener miedo a muchas cosas. No apague la luz porque ahí está el tunchi. No pases debajo de la escalera, te va a dar mala suerte. Y a veces como cristiano puedo a veces ser de esta manera. Estoy exagerando. Yo sé que muchos cristianos no hacen eso. Aquí 2, 3 nomás que los estoy mirando. Pero de ahí no hay muchos. Pero sabe, a veces es así. ¿Sí? Pensamos que el cristiano de por sí ya vive como un cristiano. No. Y esta es la realidad de por qué a veces muchos padres sufren con sus hijos. O muchos esposos sufren con su esposa y viceversa. Porque pueden tener la identidad de un hijo de Dios, solo identidad, su DNI. Yo soy un hijo de Dios, pero estar actuando netamente como un hijo del diablo. Su vida, sus caminos, sus decisiones, sus relaciones. ¿Y qué pasa luego? Consecuencias. Y estas consecuencias luego le entristecen. ¿Y qué digo a propósito? Dios tenía un propósito para mí. Dios es sabio y soberano. Esto lo está haciendo para probar mi corazón. Mentira. Te estás metiendo en problemas tú solo. Tú solo te estás metiendo en problemas. Y Dios no está causando tu caída.
porque Él no tienta a nadie, ni tampoco puede ser tentado. Amén. Esta es la realidad en cuanto a nuestra identidad y en cuanto a la cosmovisión que Dios nos ha legado. ¿Dónde la descubro? ¿Dónde crezco? ¿Dónde avanzo? Es a través de lo que las Escrituras dicen. Por eso es que los invitamos siempre a entrar a un discipulado, a empezar a conocer lo que Dios dice, a empezar a conocer las cosas que Dios nos ha revelado, nos ha enseñado. Porque si no, estamos dando vueltas en el mismo lugar. Cuando Dios libertó a los judíos de los brazos de opresión de los egipcios, Dios reveló dos cosas en medio de todo ese periplo. De que venía Moisés y que iba Faraón y que venía y se presentaba a Faraón. Dios dijo dos cosas. Dice Dios, le dijo Moisés a Faraón, deja ir a mi pueblo. Uno, para que me adore. Deja ir a mi pueblo. Dos, para que me sirva. Son dos cosas que Dios estaba buscando de ese pueblo. No los estaba libertando para que vayan a los montes, para que vayan hacia los prados y hagan parranda, porque eso es lo que primero que hicieron. ¿Se acuerdan que Moisés subió a traer las leyes y ellos se quedaron en la explanada e hicieron orgía? Dios no los estaba liberando ahora para que ellos hicieran con su vida lo que les diera la gana. Dios los estaba liberando ahora para que Él pudiese ser su Dios y ellos pudiesen ahora servirle. Dios ha prometido muchas cosas a aquellos que le pueden servir, a aquellos que le pueden seguir. Pero el mundo define la grandeza humana en términos de lo que yo llamo 4 P's. Poder, posesión, prestigio y posición. El mundo define a una persona que va a ser grande, a una persona importante en términos de P. Poder, posesión, prestigio y posición. Pero la verdad es que Dios define la grandeza de una manera distinta. Dios define la grandeza en el servicio. La verdadera grandeza no está, ojo, en cuánto tienes debajo de ti. La verdadera grandeza no está en cuántos están debajo de ti. La verdadera grandeza se define en cuántos están encima de ti, donde tú puedes servirles, donde tú puedes ministrarles. El mundo dice, tú eres grande cuando tienes a muchas personas debajo de tus pies, que te están sirviendo, que te están ayayando, que te están haciendo muchas cosas. Dios dice, no es así. Tú eres grande cuando tienes muchas personas por encima de ti. La grandeza es distinto a lo que Dios nos enseña a través de nuestra cosmovisión. ¿Y por qué le digo esto? Porque Dios nos ha llamado a servirle. Dios nos ha dado una misión. En Juan capítulo 17 dice, como tú me enviaste al mundo, le dijo el Hijo, así yo los envío al mundo, a sus discípulos. Él desea que nosotros nos podamos unir a Él. Él desea que nosotros podamos asumir su misión. Él desea que nosotros podamos ser parte de su causa. Esta causa de liberación, esta causa en la cual Dios no solo libera a sus criaturas, sino que a su vez también le pone orden a muchas cosas que han quedado en el universo trastocadas. Hermanos míos, el mejor uso, decía William James, el mejor uso de la vida es emplearla en algo que sobreviva. William James decía, el mejor uso de la vida es emplearlo en algo que sobreviva. ¿Se acuerda de este hombre con una cosmovisión secularista? Había tenido muchas cosechas y ahora mirando sus graneros dice, uy, mis graneros no van a alcanzar para meter toda mi cosecha. Ya sé qué voy a hacer, dijo. Voy a derrumbar mis graneros, voy a construir graneros mucho más grandes. Y a una vez que yo acumule todas mis cosechas ahí, le diré a mi alma, dice el secularista, alma, muchos bienes tienes para la vida. Así que repósate, come, descansa. Y Jesús cuenta esta parábola diciendo, necio, esta misma noche te quitan tu alma. Y todos esos graneros y toda esa cosecha, ¿para quién va a ser? A las riquezas le salen alas. Y no le digo que no aspire a la vida, no me vaya a malentender. No le estoy diciendo ahora que renuncie a sus trabajos o que deje de estudiar. No se vaya a equivocar en esto. Le estoy diciendo que lo principal en nuestra vida
es poder relacionarme con Dios, es poder íntimamente unirme a su voluntad, es poder saber exactamente dónde Dios me quiere usar, de qué manera Dios me ha constituido, qué capacidades me ha entregado, cuál es el entorno, el contexto en el cual Dios me está situando, qué quiere que haga con todo lo que Dios me ha entregado, porque una mente así definitivamente se va a unir a la misión que Dios tiene por delante. Hoy vamos a estudiar a un varón en el que Dios lo eligió, lo llamó y no la pasó muy bien, pero nos deja toda una radiografía, si podríamos llamarlo de esta manera, de lo que fue su vida. Él estaba pues rumbo hacia Jerusalén, él quería ir a Jerusalén, llegar hacia una fiesta y pasó de largo a un puerto que tenía que estar en Éfeso, tenía que llegar a un lugar, pasó de largo y fue a un puerto llamado Mileto y desde ahí mandó llamar a los pastores para poder despedirse. Él sabía que este viaje ya no volvería. Él sabía de alguna manera, Dios le estaba mostrando y revelando que las cosas se iban a poner cada vez más como color de hormiga. Y este hombre llamado Pablo va a llamar a los pastores con los cuales él ha pasado varios años instruyéndoles, enseñándoles, pero sobre todo porque también le han visto la forma en cómo él se ha desenvuelto. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos. Hechos capítulo 20, versículo 17. Hechos 20, 17. Hechos capítulo 20, 17. Llegamos, libro de Hechos, Nuevo Testamento. Hechos capítulo 20, versículo 17. Listo, vámonos. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Note aquí la palabra carrera, vendría a ser la propia misión que Pablo tenía. Mi carrera, dice, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esta porción todavía continúa. Pablo todavía les habla acerca de la conducta que ha tenido para con ellos. Ellos finalmente son advertidos por el apóstol Pablo que van a llegar momentos peligrosos, cuando de la misma iglesia, de los mismos pastores, se van a levantar personas que son como lobos, que van a ser del rebaño, las ovejas, la iglesia van a ser del rebaño mercancía y van a tratar de despedazarla por dinero. Pablo les habla eso, ahí están todos reunidos. Pero esta primera porción que nosotros estamos leyendo nos ayuda un poco a ver y a tomar como ejemplo tal vez la vida de este hombre que entendió su misión. Él aquí le llama mi carrera. Él entendió la misión, que Dios no lo había sacado de un lugar para ponerlo en otro lugar y para que hiciera lo que le diera la gana. Él sabía que su estadía en este mundo era pasajera. Él sabía que nuestro paso por este mundo es como la hierba del campo, dice. Hoy está verde, mañana se seca. Nuestro paso por este mundo, dice las Escrituras, es como una neblina. En este momento amanece todo nublado, en pocos momentos más todo se ha disipado. Esa es nuestra vida.
Y él sabía claramente que debía aprovechar este paso por este mundo, porque aún todavía le esperaba la eternidad. El que está en Cristo obtiene inmortalidad. Y esas son las buenas noticias también en el Evangelio del Señor. Pero tenemos doble ciudadanía. Somos ciudadanos de este mundo, pero a su vez también ciudadanos del cielo. ¿Qué hacemos mientras pasamos por este mundo? Necesitamos unirnos a la misión de Dios. Cuando este hombre termina su discurso frente a ellos, todos los ancianos lo abrazan y lloran con él, porque él les está diciendo: ninguno de ustedes va a volver a ver mi rostro. Ninguno de ustedes va a volver a verme, porque yo sé que allá donde estoy yendo me esperan prisiones y me esperan tribulaciones. Qué hermoso es este momento. Es como el momento de Jesús cuando está yendo rumbo hacia Jerusalén. Sabe que toma la última cena con ellos, ora, canta y sale rumbo a que luego lo entreguen. Y de ahí él ya no vuelve a estar por ahora, en ese tiempo, con sus discípulos hasta su resurrección. Pero son momentos muy álgidos, son momentos muy tensos y son momentos muy tristes lo que está sucediendo aquí en la vida de este apóstol. Pero no estamos tratando de resaltar este acontecimiento, sino estamos tratando de investigar qué componía a este hombre y qué podría servirnos a nosotros para poder también estar compuestos y estar listos para la misión que tiene Dios con nosotros. Cada uno de nosotros somos distintos, cada uno de nosotros somos especiales, cada uno de nosotros tiene un trasfondo, cada uno de nosotros tiene un ángulo en la vida. Dios nos ha dotado no de la misma manera. Es hermoso poder ver cómo muchos hermanos han estado sirviendo en las iglesias, haciendo la EBDB. ¿Quién les ha puesto un cuadro? ¿Quién les ha tocado trompeta? Nadie. Hay personas que han estado haciendo viaje misionero, han estado transformando vidas en otros lugares, cansados, agobiados, con todo lo que implica un viaje misionero. ¿Quién les ha tocado trompeta? Nadie. Pero esto la eternidad en algún momento lo revelará. Nos aproximamos a una próxima escuela de vacaciones esta semana. Hay muchos que están inscritos, hay gente que va a limpiar baños, hay gente que va a enseñar niños, hay gente que va a ayudar, hay gente que va a estar en cocina. Cada uno de ellos ha encontrado su lugar, su misión dentro del reino del Señor. Y esto es lo que Dios está buscando, que nosotros podamos unirnos a su misión. No que tengo rocha hablar en público. ¿Y quién te va a poner a hablar en público? No que a mí me da tanta pena, tanta timidez tengo yo de predicar la palabra ahí frente a todos. Pero ¿quién te va a poner ahí? ¿Quién te va a poner ahí? No todos tenemos la misma función. Y aunque todos hemos sido llamados por Dios, cada uno tenemos diferentes funciones. Cuando gastas tu vida en ti mismo, definitivamente hay algo que no está funcionando. Debes gastar tu vida no solo en ti, sino principalmente en el Señor. ¿Sabe? Hay algunas verdades que nosotros vamos a ver aquí en Pablo y de lo que ellos eran testigos, de lo que estos hombres eran testigos en su paso del apóstol Pablo allí en Éfeso con ellos. Él se quedó cerca de 3 años con ellos. Ahí les instruyó, ahí los ayudó, ahí les enseñó todo lo necesario en cuanto a Dios y ahora seguía su camino. La responsabilidad quedaba ahora en manos de estos ancianos o pastores. Aquí se les llama ancianos, pero eran pastores. Pero vamos a ir rápidamente a esto. Hay 4 cosas o hay 4 esferas en las que Pablo modeló frente a ellos. Y estos ancianos pudieron ver claramente la manera en cómo él se desenvolvía. La primera esfera tiene que ver con la esfera de su conducta. La esfera de su conducta. En el versículo 18 dice, versículo 18, cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis, le dice a los ancianos, cómo me he comportado. Luego que dice, entre vosotros, todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Es bien interesante poder ver que una de las cosas que él había marcado claramente era su comportamiento, el comportamiento con ellos. Pero no solamente cuando los estaba viendo,
Porque el apóstol Pablo aquí dice en el versículo 20, entre vosotros todo el tiempo. No era una vida de iglesia. A veces tenemos una vida de iglesia. A veces, de alguna manera, llego a la iglesia y por una hora o una hora y media, mientras estoy en la iglesia, mi lenguaje cambia, mi comportamiento cambia, mi paciencia cambia. En algunas oportunidades, hace unos años atrás, mi esposa me decía, tu paciencia cambia. Y cuando a veces estás con tus hijos, tu paciencia ha cambiado. ¿Por qué no se lo dices al hermanito tal? Y era cierto. Yo tuve que, es cierto, digo. ¿Por qué con otras personas puedo tener mayor paciencia y con mi hijo que me está haciendo la vida a cuadritos no tengo la misma paciencia? Tuve que empezar a reconvenir y tuve que empezar a tratar de ser lo suficientemente consistente, no solo en la iglesia, sino en mi casa. Porque en la iglesia, pues, amén, hermana, qué alegría verte, hermanita. Papá, que ya espera un rato. No, puede ser otra cosa. Puede ser otra cosa. La vida pública es distinta a la vida privada. Pero la idea del apóstol Pablo que nos deja aquí es el tipo de conducta en todo tiempo, tanto sea pública como sea privada. Amén. Esta es la vida de un siervo de Dios. 2, también eran testigos de su servicio. Dice en el versículo que sigue a continuación, 19, y fíjese cómo empieza la primera palabra, sirviendo al Señor. Y note cómo estaba compuesto este servicio, con humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Su servicio no era solamente sirvo al Señor y de aquí me voy y hago las cosas en mi casa. Su servicio estaba compuesto de muchas cosas, pero lo que no vemos aquí es orgullo. No era algo como los líderes religiosos que eran acusados por Jesús, que daban y daban una limosna o hacían oraciones en las esquinas de las calles para que toda la gente los admirara y los viese. Que hacían obras de justicia para que la gente los halagara. Al contrario, aquí lo que nos enseña en esta muestra de su vida y su conducta de este hombre, este misionero, este siervo de Dios, era que tenía humildad y que su servicio al Señor estaba compuesto de 2 cosas más, que dice lágrimas y ¿qué más? Pruebas. Es así. Recuerdo claramente que nosotros habíamos terminado una EBDB. Se va a cumplir un aniversario de la EBDB. Y recuerdo claramente que nosotros estábamos con mi esposa antes de que nazca nuestra última hija. Y ella estaba embarazada, 6 meses. Y nosotros estábamos contentos. Queríamos una mujercita, le habíamos pedido a Dios una mujercita. Y no queríamos hacer ninguna ecografía hasta que estuviésemos súper convencidos de que ya se podía hacer. 6 meses habían pasado, terminó la EBDB, ese día habíamos trabajado durante toda esa semana, yo había colaborado en esa semana y nos sentamos en la banca, estábamos cansados, todos se fueron a su casa ya y cansado le digo, ya está, cumplimos con nuestro Dios, con nuestro Señor, vamos a hacer la ecografía, le digo yo, quiero ver qué es esa bebita. O ese bebito, yo ya tenía fe que iba a ser una mujercita. Nos fuimos, recuerdo, y empezamos a hacerle la ecografía y la ecógrafa le empezó a cambiar la cara. Me miró a mí, la miró a mi esposa, ay, qué raro, decía, no le escucho sus latidos, decía. Y empezó a tocarle, a mirarle, y ya le cambió la cara. Yo ya le interpreté sus gestos. Mi esposa hasta ese momento no se daba por enterada o no se quería dar por enterada, y ella nos dijo, tienen que hacerlo en un lugar de mucho más avanzado, vayan a uno 3D, 4D, y tuvimos que irnos hasta Los Olivos, y ahí le hicimos otra ecografía y la bebé estaba muerta, y de pronto era una criatura ya de 6 meses en el vientre y se había muerto, y no latía, y yo empiezo a preguntarme, acabo de servirte, acabo de romperme el lomo por ti y ahora es como si me estuvieses pagando de esta manera. Traté de que mi corazón, porque empezó ese susurro en mi cabeza, y yo sé que fue el diablo más que otra cosa, y empezó ese susurro en mi cabeza de acabas de servir y mira la forma como te han pagado. Y yo traté de sacar ese susurro de mi cabeza, fortalecerme en el Señor
y irnos al hospital. No habían camas, no podían hacerle el legrado y todas estas cosas que luego y nos demoramos un tiempo ahí. Parecía injusto. Ahora que habíamos salido cansados, estábamos en el hospital horas y horas esperando, cuando yo quería mi cama y estar descansado. Así es a veces. Este servicio que le brindamos al Señor, esta cercanía de anunciar a otro, muchas veces prueba nuestro corazón. Y no necesariamente a la vuelta de la esquina, oh siervo fiel, ven acá, qué lindo te ha ido, toma, te voy a dar una bendición, vete a Cancún, paséate un mes ahí en las playas y pásala bien. Al contrario, a veces pareciera que algo no ha cuadrado, algo no ha funcionado, pero ese es parte de nuestro servicio. Cuando le servimos a nuestro Dios, cuando estamos con Él, muchas batallas luego empiezan a desenlazarse, y esto a veces acobarda a muchos cristianos, les hace dar la espalda, se voltean, huyen, desertan de los ejércitos del Señor viviente. Y esta es una de las realidades por las que nuestro servicio muchas veces no va a ser pagado tal como a veces esperamos. Pero viene la eternidad, y como se lo digo yo a un varón, solo la eternidad va a revelar todo el esfuerzo, todo el trabajo, toda la generosidad sobre la cual tú habrás puesto tu empeño. El Señor dice, síganme. Si alguno me sirviere, dice el Señor, mi Padre le honrará. Yo espero aquel momento en que Dios pueda finalmente encontrarme con Él, y yo sé que usted puede anhelar también lo mismo, trabajo para la eternidad, porque sé que nuestro camino en este mundo es pasajero, es rápidamente, se agota y pasa con toda rapidez. Así que, hermanos míos, lo que vemos aquí del apóstol Pablo tenía que ver claramente con el servicio que le brindaba a su Señor. La tercera esfera sobre la cual él va a mostrar también a los demás tiene que ver con su misión. La misión, no su misión, sino su misión. En el versículo 20, él les habla de la misión que Dios les ha entregado. Dice en el versículo 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Nota dos palabras, anunciar y enseñar. Públicamente dice, y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. A esto se circunscribe su misión. La misión del siervo tenía que ver claramente con anunciar y con enseñar. No solamente evangelizaba, sino también enseñaba, adiestraba, preparaba a todas estas personas que escuchaban la buena noticia. ¿Dónde está la descripción del evangelio? En el versículo 21. Testificando, dice, a judíos y a gentiles acerca, aquí está, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, cuando nosotros anunciamos el evangelio, necesitamos decirle a las personas, tú tienes pecados, eres pecador, necesitas arrepentirte con Dios y creer en su Hijo Jesucristo, aceptarlo en tu vida como tu Señor y como tu Salvador. Y esta es una de las cosas hermosas que el apóstol Pablo nos muestra aquí en cuanto a la misión que él tenía. Esta misión que él tenía es la misma misión que nuestro Señor Jesucristo también la tenía. Es importante saber que Jesús entendía su misión. A los 12 años, él, regresando hacia la casa, hacia su pueblo de Jerusalén, se pierde en el camino. Su mamá de pronto no lo extraña en el camino. ¿Por qué? Si mi hijo, estamos regresando a la casa y se pierde en el camino, tú al toque te das cuenta. Bueno, yo conozco un padre que llegó hasta su casa y ahí se dio cuenta que su hijo no había entrado al carro con él. Pero son gajes del oficio, ¿sí? Pero ¿por qué no se dieron cuenta de que Jesús había regresado con ellos? Porque iba toda la familia, los tíos, la familia extendida, todos iban a Jerusalén. Tenía un encuentro ahí en el templo, sus sacrificios, y luego también regresaban. Jesús podía regresar o con el tío o con la tía y podían regresar en caravana. Pero cuando María llega hacia su pueblo se da cuenta que Jesús no ha regresado con ellos.
Asustados, vuelven nuevamente a Jerusalén. Imagínate esa caminata, porque no había ni bus, ni combi, ni avión. Y regresan nuevamente a Jerusalén y encuentran a su hijo de 12 años sentado allí con los doctores de la ley. Y le dicen a ellos, ¿por qué nos has hecho esto? Y él les dice algo muy sencillo, que no sabéis que en los negocios de mi padre tengo que estar. Él desde los 12 años entendía muy claramente que él tenía una misión. 20 y tantos años después, él en la cruz del Calvario le dice a su padre, consumado es. Él tenía conciencia plena de su misión desde muy pequeño. Y cuando su madre le llama la atención, él decide que nunca más se vuelve a separar de su madre y se sujeta a su madre hasta que tiene mayoría de edad. Un tiempo después, en la cruz del Calvario, le dice a su padre, consumado es. O sea, todo está cancelado. Si quiere usted ver otra traducción, sería la deuda está cancelada. Sabía claramente de su misión y es por eso que él le dice a sus discípulos, así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Y él no solo oró por sus discípulos, sino también oró por todos nosotros, para que pudiésemos estar unidos, para que pudiésemos cumplir con la misión que él empezó hace 2000 años. Amén. Esta es nuestra cosmovisión. Este es hablarle a los demás, así como Dios me ha salvado, así como Dios me ha enseñado, así como Dios me ha perdonado, así como Dios me ha devuelto mi familia, así como Dios me ha dado mis hijos, así como Dios me ha arreglado mi economía. Yo puedo de alguna manera hablar de Él, anunciar de Él, anunciarle a otros. Hay varios ejemplos en las Escrituras que nos hablan de cómo estas personas anunciaron de Jesús. Uno de ellos es un endemoniado que nadie quería acercarse. Todos se corrían, lo ataban con cadenas y este endemoniado rompía las cadenas porque habían cerca de miles de demonios metidos en su cuerpo. Se llamaban legión. Una legión estaba compuesto de 3,000 a 6,000 soldados y habían estos demonios en cantidad metidos en su cuerpo. Nadie lo podía ayudar. Se rasgaba las piernas con piedras filudas, aullaba, gritaba en la noche. Era una vergüenza para su familia. Vivía en los cementerios. Y cuando Jesús lo vio y se acercó a Jesús, sacó los demonios de su cuerpo y ahora él estaba completamente lúcido. Lo empezaron a vestir porque andaba desnudo y lúcido. Ahora le dice a Jesús, déjame seguirte, le dice a Jesús. Y Jesús le dice, no, le dice, vete a los tuyos, le dice, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Vete a tu familia, vete a tus familiares, vete a tus amigos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y dice que este hombre, ex endemoniado, se fue hacia los suyos y anunció a Jesús por toda Decápolis, dice la Escritura. Decápolis no era un pueblo, Decápolis eran 10 ciudades contiguas. Jesús lo mandó a su familia y no solo anunció a su familia, sino que recorrió 10 ciudades contiguas anunciando, mira, yo era el loco que estaba ahí en el cementerio, mira, yo era esta persona que estaba así y mira lo que Jesús ha hecho conmigo. No pasó ningún discipulado para que él pudiese anunciar de Jesús. Luego encontramos a la samaritana, una mujer que le quitaba los maridos a las chicas del barrio. Ella, cuando se encuentra con Jesús, tenía el 6º marido. Tampoco era de ella. Nadie se quería juntar con ella. Ella, cuando sacaba agua del pozo, no lo podía hacer en el pozo del pueblo. Tenía que salir a las afueras a sacar el pozo ahí porque las chicas no la soportaban. Bueno, si hubiese sido mujer, tampoco lo hubiera soportado. En cualquier momento me quita mi esposo. Y era un peligro terrible. Pero cuando lo vio Jesús, no la juzgó. Al contrario, la perdonó. Le dio vida. Y ella empezó a correr hacia el pueblo. Yo me imagino era una vergüenza y había perdido todo tipo de vergüenza. Y fue corriendo hacia el pueblo y les anunció a ellos lo que Jesús había hecho con ella. Y todo el pueblo empezó a correr hacia Jesús. De ese texto nace, alzad vuestros ojos y ved que la cosecha está lista para la siega. Y esta es una de las cuestiones que nosotros podríamos también hacer y entender. Cuando nosotros entendemos claramente nuestra misión, podemos ir tras lo que el Señor nos enseña. Y la última esfera que podemos ver
aquí en el apóstol tiene que ver con su convicción. Fíjese lo que dice ahora en el versículo 22. Y ahora dice, he aquí ligado, note esa palabra ahí en su Biblia, ligado, yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pero dice algo más, versículo 23, salvo, dice, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. La palabra tribulación tiene que ver con fuerte presión. Es como cuando tú vas y tomas tu emoliente, ¿has visto? Tomas tu emoliente y ¿qué hace la emolientera? ¿Qué aprieta? El limón. En broma dice más exprimido que jugo que limón de molientero, dice, ¿no? Este limón le exprime hasta la última gota. Esa es la palabra tribulación. Exprimido, exigido, presionado hasta lo más sumo, hasta lo más bajo que puede existir en una persona. Y esto es lo que decía Pablo. Me esperan prisiones y tribulaciones. Y esto es lo que le empieza a suceder. Pero él habla de su convicción. Y fíjese dónde entendemos su convicción. En el versículo 22 dice, ligado yo en espíritu. Y nota que aquí espíritu no está con mayúscula, sino está hablando de su espíritu. Y habla de ligado. La palabra ligado tiene que ver con exigido. Exigido por mi espíritu, exigido por mis convicciones. Dice, me voy hacia Jerusalén. Y lo que está diciéndome Dios es que lo que me espera es prisiones y tribulaciones. Entonces, cuando uno mira esta verdad, uno se va a ver en sus convicciones. Si usted adelanta un capítulo más, quiero llevarlo a mirar sus convicciones. Si usted adelanta en el capítulo 21, versículo 10, dice, y permaneciendo allí, con nosotros allí algunos días, están hablando de Pablo, 21:10, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, la faja que Pablo usaba, y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, dice el profeta, así atarán los judíos en Jerusalén, a donde estaba yendo Pablo, al varón de quien es este cinto, o sea, de Pablo, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, dice Lucas, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Maestro, que esto no te acontezca, como le dijo Pedro a Jesús. Le rogamos que no subiese a Jerusalén. Y mire lo que respondió Pablo. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. ¿Nota usted aquí sus convicciones? Él, después de estar con estos ancianos, parte hacia otro lugar y se encuentra con otras personas que le dicen, te va a ir mal, así te van a hacer. Y él le dice a los que le están tratando de persuadir, no vayas, que no te acontezca esto. Él le dice, ¿por qué me están quebrantando el corazón? Me están haciendo perder más bien mi viada. En lugar de ser de bendición, me están sirviendo más bien para que yo me acobarde. Yo no solo estoy dispuesto a sufrir, sino también a morir. Por eso es que cuando uno mira las convicciones de este hombre, regresemos al capítulo 20, él les dice claramente esta gran realidad. Ahora yo ligado, dice el versículo 22 del capítulo 20, ahora he aquí, ligado en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y note usted aquí la filosofía de su vida. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe, dice, mi carrera con gozo
y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es interesante poder ver, para ir terminando ya esta serie, esta enseñanza, que este hombre no se estaba amilanando por las cosas que le iban a acontecer. Al contrario de esto, se estaba envalentonando. Hay una profecía de Jesús bien interesante en el Antiguo Testamento, que dice que él, sabiendo del peligro que le venía, dice, puso su rostro como pedernal y enrumbó hacia Jerusalén. El pedernal es una piedra, ¿no? Donde tú las raspas, tú las chocas y salen las chispas y puedes prender una fogata. Jesús, sabiendo lo que ha de venirle, de lo que le iba a acontecer, enrumbó su rostro, afiló su rostro hacia el lugar donde lo iban a sacrificar y enrumbó hacia el lugar donde finalmente iba a acontecer todo lo que le iba a pasar. Es interesante poder ver esto. ¿Por qué usted está viviendo? ¿Cuál es la misión que usted tiene en esta vida? ¿De qué manera usted está respondiendo a su existencia? ¿La está desperdiciando? ¿La desperdicia en qué cosas? Recuerde que solamente somos pasajeros. Recuerde que solamente en un abrir y cerrar de ojos el Señor puede llegar. Y necesitamos entender cuál es el propósito de su existencia en este mundo. ¿Dónde vas a invertir? ¿Dónde vas a gastar tu vida? ¿Hacia dónde vas a dirigir y enfocar tus esfuerzos? Hay una diferencia entre la luz de un estadio nacional y la luz de un rayo láser. La luz de un estadio, digamos el Estadio Nacional, se prende y ilumina y convierte la noche en día. Pero la luz de un rayo láser concentra tanta luz en una sola línea que es capaz de cortar metales y hasta hacer cirugías. Cuando nosotros vivimos la vida de modo de un reflector, le apuntamos a muchas cosas. Queremos hacer muchas cosas a la vez y disfrutar muchas cosas en el mismo momento. La vida de un cristiano tiene que ser como la luz de un rayo láser. Le apunta a un objetivo y cumple el propósito para lo cual fue apuntado. Esta es la misión de un hijo de Dios. La misión de un hijo de Dios definitivamente sabe exactamente que Jesús fue enviado a este mundo con una misión que su Padre le había dado. Y Jesús ahora nos envía a nosotros de la misma manera como su Padre nos envía a nosotros a cumplir también esta misma misión. Dios está trabajando en este mundo y así como el Padre envió a su Hijo nos envía a nosotros. Somos invitados a unirnos a Él. Cuando venga la próxima serie que vamos a tener en las noches, que van a ser series de evangelización, ore por sus invitados, ore por sus amigos, personas que tal vez no conocen a Jesús. Si ellos no pueden venir a la iglesia y escuchar el mensaje, hábleles usted. No tiene que ser una enciclopedia de conocimiento bíblico. Usted puede hablarles de lo que Dios le está enseñando. Usted puede guiarles a entender claramente lo que Dios quiere hacer con su vida. Y finalmente, hermanos míos, ¿por qué es esta serie? Porque nos estamos acercando al lanzamiento de una próxima visión. Algunos de nosotros vamos a estar juntos por 10 años más si Dios nos da vida. Y vamos a unirnos a una próxima visión. Hemos culminado nuestra visión, transformar vidas para el presente y la eternidad. Pero ahora nos aproximamos a una próxima visión. Vamos a necesitar tus capacidades. Vamos a necesitar el diseño que Dios te ha dado. Vamos a necesitar tus habilidades espirituales. En el momento de tu salvación, Dios te ha entregado capacidades, dones, habilidades espirituales que no tengo yo y que no tiene el hermano, pero lo tienes tú. Vamos a necesitar estar unidos. Vamos a necesitar la pasión que tú tienes por Jesús. Vamos a necesitar tu sacrificio. Vamos a necesitar de muchas maneras todo lo que nosotros estamos compuestos para poder estar unidos y para poder cumplir las próximas metas de los próximos años. Y en el 2031, si es que Cristo no ha venido antes, podamos nosotros decir visión cumplida. ¿Amén, hermanos? Acá está metido el sabotaje, hermanos míos. Pero esta es la idea. La idea es que pronto nos aproximamos a una
visión en la que estaremos unidos y en la que estaremos viendo cosas increíbles, tal como hemos visto a lo largo de los 10 años que ya ha pasado. Hemos visto cosas maravillosas de Dios. Hay hermanos que en este momento están plantando una iglesia. En esta mañana también van a ir un grupo de jóvenes, van a levantar los salones, van a levantar el techo, van a planear algunas cosas en una próxima iglesia que está por nacer, una nieta de nosotros. Y es hermoso saber eso. Tal vez no queremos parte de eso, pero usted está haciendo su parte en otro lado. Manolo probablemente no va a ir a aplanar la tierra, pero Manolo está cantando acá. ¿Qué está haciendo su esposa? Su esposa está con los niños. A eso me refiero. Cada uno de nosotros debe encajar en el lugar para el cual Dios nos ha dotado. Cada uno de nosotros debe encajar y usar las capacidades que Dios nos ha entregado. De lo contrario, usted está enterrando bajo tierra la capacidad que Dios le ha dado. Y cuando venga Dios, usted va a sacar su capacidad y le va a decir: aquí está, Señor, vivita y coleando, la he cuidado. Mira, aquí está, toma en tu mano, Señor. Y el Señor te va a decir: siervo malo y negligente. En lugar de enterrarlo, lo hubieras entregado a otro para que otro produzca lo que tú debías haber producido. Piénselo, piénselo. Usted y yo tenemos una misión, y es unirnos al plan y proyecto de nuestro Dios. Amén. Pongámonos de pie, terminemos este tiempo.